Soy María Imeric, como podéis ver aquí en las hojas. Os deseo que tengáis buenas tardes y bueno, espero que estéis todos bien con estos 2 años que nos esperan, supongo que un poco duros para todos. Y agradecer a mi compañera Rosa la oportunidad que me diera la oportunidad de participar en este proyecto y a los compañeros que me han ayudado con la conexión, especialmente a Jaume, que lleva aquí un buen rato conmigo echándome una mano. Bueno, primero de todo, a mí me han pedido que os hablara un poquito del cuidado de los pies y he pensado pues en crear esta formación de la manera siguiente. Os he puesto aquí un pequeño índice para que vierais un poquito de lo que hablaríamos. Hablaremos un poquito del pie en general y de las probables patologías que puede presentar, ya sea a nivel dérmico, a nivel ungueal o los problemas estructurales, y un poquito hablaremos del pie de riesgo. Hablaremos de la prevención, curiosidades, para que os sea un poquito más ameno, alguna cosita de curiosidad introduciremos, y un poquito las funciones del podólogo, cuáles son, porque bueno, hoy en día todavía parece como que el podólogo tiene un papel que hay gente que todavía desconoce un poco. Aquí os he puesto esta foto, que la habéis visto también al principio en la presentación. No era la misma, pero bueno. Y viene a deciros un poco que el podólogo y el cuidado del pie nos interesa que lo hagamos en cualquier persona, de cualquier edad y en cualquier zona del mundo. Y insistir en esto, que cualquier persona puede venir al podólogo con cualquier duda que tengamos. Primero os quiero hablar un poquito de la estructura ósea del pie. Explicaros que en principio el pie es un órgano que nos sirve para desplazarnos y es una estructura resistente, compleja y bastante delicada a la vez. Como estructura ósea presenta esta fotografía donde vemos aquí todos los componentes óseos. Está formada por 3 segmentos, por el antepié, el mediopié y el retropié, que quedan puestos aquí en diferentes colores. Y cada uno de estos segmentos está formado por diferentes huesecillos que encajan entre ellos mediante carillas articulares, y cada uno de estos huesos en total son 26 con 33 articulaciones. Una vez hemos visto esta estructura ósea, siempre tenemos la primera imagen de cuando vemos unos pies que se nos presentan y lo primero que vemos es un pie sano, más o menos, con su piel, que es el órgano más importante o más grande que tenemos en el cuerpo. Nos hace de barrera de protección para evitar la entrada de bacterias y así evitar infecciones. Si la tenemos en buenas condiciones, esta piel nos es más resistente, y si está en buenas condiciones a la hora de presentar una herida, pues también es mucho más sencillo que esa herida cicatrice más fácilmente. También depende de otros factores, pero si la piel está en un buen estado, pues es más fácil. Aquí os he puesto una imagen para que vierais un poquito las 3 capas de las que está formada la piel. La epidermis, la dermis y la hipodermis. La epidermis es la más superficial, con sus anejos cutáneos, que serán el pelo, las glándulas sudoríparas y las uñas, que además hablaremos también de estas uñas. Y aquí nuestra imagen con nuestros pies, que son los que todos vemos en el día a día. Aquí os quiero comentar
que después de ver estas dos imágenes, que son las básicas, todos sabemos que tenemos unos huesos y después esta barrera de piel, tenemos también otros tejidos que forman el pie. Uno de ellos, el primero que yo he comentado, es la estructura músculo-ligamentosa. La vemos aquí. Está formada por músculos, tendones y ligamentos. Los músculos son tejidos que tienen la capacidad de generar un movimiento cuando se contraen y se relajan. Y aquí podéis observar una imagen donde hay una imagen plantar del pie y una imagen dorsal, donde se ven diversos músculos para que veáis la complejidad de esta estructura y que están rodeando todo este pie. Después tenemos también los tendones, que son el tejido que une el músculo al hueso. Y por último, los ligamentos, que sirven de sujeción interósea y nos dan una estabilidad al conjunto de huesos. En conjunto, tenemos más de 100 músculos, tendones y ligamentos en el pie, con los que podemos imaginar, pues bueno, la complejidad que hay en este órgano. Os he querido hablar un poquito también de la estructura nerviosa, que tiene dos tipos de funciones. Una función es la motora, en la que nos llega la información para poder mover los músculos y poder realizar movimientos que nos permiten la deambulación, de manera que cuando se produce una alteración a nivel de esta estructura, estas funciones a veces quedan limitadas y se ve alterada la marcha. Y por último, la función de sensibilidad táctil que nos da esta estructura nerviosa, en la que percibimos todas las sensaciones, ya sea pues el frío, el calor, la presión o el dolor. Si alguna de estas funciones se ve alterada, también corremos el riesgo de sufrir ciertas lesiones, pues, por ejemplo, como las úlceras. Si uno no nota que se pincha, pues podemos tener aquí una úlcera. O si, por ejemplo, no nota el calor, una quemadura. Y por último, hablaros de la estructura vascular, que también está inervando, irrigando todo el órgano del pie. Está formada principalmente por arterias y por venas. Normalmente este sistema vascular lo que aporta son nutrientes que son indispensables para que este órgano exista y funcione. Si esta estructura se estropea en alguna ocasión o en alguna ramificación, se producen lesiones graves que pueden producir pues, la amputación del miembro o de parte de ella. Vamos a continuar un poquito aquí hablando del pie en general. Os hablaré un poquito de la morfología. La tenemos según el tamaño de los dedos, la podemos distinguir en varios tipos de pies. Yo os he puesto aquí el primero de todos, el pie griego, donde el segundo dedo es más largo que el primero, con una tendencia a desarrollar una garra del mismo dedo, de este segundo dedo. Tiene una frecuencia del 15% en la población y no es el más frecuente de todos, en todo caso el menos frecuente. Después un poquito el pie egipcio, donde el primer dedo es más largo que el segundo y este tipo de pie tiene tendencia a desarrollar un juanete, como todos conocéis, o un hallux valgus, y este sí que es el más frecuente que existe entre la población, con un tanto por ciento del 50-60%. Y por último tenemos el pie cuadrado, donde el primer y el segundo dedo son iguales en medida
Y normalmente estos pies son más anchos, por lo que las hormas de los zapatos también requieren anchos que sean un poquito más acomodativos. Y hago aquí un pequeño comentario para deciros que los dedos de los pies no se denominan como los de la mano, sino que se nombran del primero al quinto por el orden correspondiente. Normalmente cuando vamos o estamos en la consulta tenemos muchos pacientes que dicen me duele el dedo, el anular o el índice y a veces tampoco se corresponden muy bien con el dedo que queremos señalar. Entonces, pues decir esto, ¿no? Cuando hablamos de ellos son el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto dedo. Y aquí hacemos un poquito de cambio para que sea un poquito más ameno, hablaros un poquito de que el pie egipcio es o era un ideal de belleza en algunas culturas y en algunos tipos de pies hay estudios que relacionan el tipo de pie con la personalidad, por lo que los individuos más soñadores, idealistas e impulsivos son los pertenecientes al grupo del pie egipcio y los individuos que tienen un pie griego suelen ser activos, inteligentes y con capacidad para los deportes. Y en el caso de los pacientes o las personas que presentan pies cuadrados, sobre todo se les caracteriza por la seguridad y la coherencia. Un poquito para haceros más amena la presentación. Aquí hemos llegado al tema de las patologías en las que yo os haré un poquito una descripción de lo que es cada una de ellas, pero un poco también para hablar qué es lo que nos encontramos en la consulta y cómo podemos intentar evitarlo de alguna lesión. Cualquiera de estos tipos de pies pueden sufrir alteraciones afectando a los distintos tejidos o a los anejos cutáneos, produciendo lesiones de diferentes tipos, como las que podemos encontrar, pues ya sea a nivel térmico y que pueden tener en ocasiones características bastante similares, dificultando un diagnóstico diferencial. En principio hablaremos de las hiperkeratosis, que son lesiones. Vaya, hemos movido algo. A ver, aquí os presento la foto de las hiperkeratosis. Son lesiones que cursan con un aumento del grosor de la piel en una extensión relativamente amplia y son debidos a cambios dinámicos que se crean con una presión continua sobre una zona donde se produce la callosidad o la hiperkeratosis. Normalmente su presencia nos alerta de que hay una malformación, perdón, o una malposición o el uso inadecuado del calzado. Aquí os presento la siguiente imagen que corresponde a los elomas. Los elomas podríamos hablar de ellos como los ojos de pollo, que todos conocemos, que son bastante famosos, y son lesiones hiperkeratósicas localizadas, muy concentradas, de formación de piel en zonas de prominencias óseas o alteradas de la piel. Pues hago esta imagen y esta otra imagen que veis aquí para que veáis que el ojo de pollo que todos conocemos no solo sale en el dorso de los dedos, sino que puede salir en cualquier otra localización. En este caso tenemos la segunda imagen que está debajo del quinto dedo. Tenemos una lesión hiperkeratósica y en medio tenemos un ojo de pollo o un eloma, que es el resultante de la presión por una dinámica o por una marcha inadecuada en el paciente. La imagen que veis abajo ha salido también un ojo de pollo pequeñito que se ve un poquito debajo del primer dedo o de la cabeza del primer metatarsiano. Suelen ser bastante dolorosos. Hay que eliminarlos. En muchas ocasiones
Estos ojos de pollo, si los tratamos periódicamente, podemos conseguir que desaparezcan. A veces simplemente tratándolos con un tratamiento manual no es posible, hay que ayudar a este pie con algún otro tratamiento y también eliminar la causa. ¿Cómo podemos eliminarla? Pues, por ejemplo, con el tratamiento de unas prótesis plantares o unas plantillas que conocéis todos. Y aquí también os he hecho una imagen de un eloma o un ojo de pollo que aparece en el tercer dedo del pie. Supongo que veis bien la imagen que hay. Más que nada para que vierais. También pues, puede aparecer en otra zona que no sea el dorso del dedo. También en este caso intentaremos averiguar cuál es la causa de esta lesión y tratarla. La podemos tratar de las dos maneras, con tratamiento ortésico o con un tratamiento presencial del paciente para poder eliminar y desinflamar esta zona que, repito, que suele ser bastante dolorosa. Por último, hablaremos aquí de las verrugas, donde os he puesto dos imágenes. Se parecen bastante, a veces se pueden parecer a las hiperkeratosis, depende también del tamaño que tengamos de verruga, pero pueden parecerse o se pueden confundir con ellas. Las verrugas son lesiones dérmicas de tipo vírico, suelen ser dolorosas y hay que eliminarlas, básicamente para evitar su propagación y el contagio a otras personas. Suelen ser bastante frecuentes después de épocas de verano o incluso en pacientes o personas que, que frecuentan gimnasios y lugares públicos donde hay duchas. No tiene nada que ver o no es directamente, no está directamente relacionado con el tema de la suciedad, porque a veces hay pacientes que preguntan, uy, esto lo he cogido porque no voy suficientemente limpio. No, es una infección vírica. Entonces, intentaremos enseñar al paciente por qué ha salido esto. Si veis en la imagen hay unos puntitos negros que son pequeños vasos que lo que hacen es nutrir esta lesión para que se pueda agrandar. En las hiperkeratosis también podemos encontrar alguna imagen donde hay puntitos de este color, pero entonces normalmente no suelen ser vasos sanguíneos, sino que son el resultado de una hiperpresión donde hay como un hematoma que se presenta en esta forma de pequeño punteado de color negro. Finalmente os hablo de las dermatomicosis, que son infecciones contagiosas producidas por la presencia de hongos que predominan sobre todo en verano. Se suelen manifestar con un picor intenso, piel descamada, enrojecimiento y en ocasiones grietas que suelen ser bastante dolorosas. Las dermatomicosis hay que procurar también tratarlas para evitar su extensión en toda la superficie del pie. Y muchas veces no confundirlas. También tenemos aquí el caso de que resulta complicado saber si es realmente una dermatomicosis o no. A simple vista, pues aquí podemos ver en la última imagen que os expongo un paciente que no tenía una dermatomicosis. En este caso era una keratodermia, era una alteración en la piel en un paciente encamado con una dificultad social y sobre todo lo que había pues era un acúmulo de células de piel que daban este aspecto, además de toda la sequedad que había. ¿Vale?
En estas lesiones dérmicas siempre aconsejo evitar el uso de callicidas que son frecuentes en el uso de pacientes y nos producen algunas quemaduras que acaban siendo graves. Más adelante os hablo un poquito, continuamos con las patologías y hablaremos un poquito de las lesiones que se dan a nivel ungueal. Y justamente las malposiciones y el calzado también afectan a este tejido, siendo las más habituales las uñas clavadas o uñas encarnatas, que muchos de vosotros conocéis, y son las onicocriptosis. Aquí os he querido hacer unas imágenes donde hay primero lesiones incipientes, donde es fácil tratarlas. Cuando el paciente viene a la consulta, pues suelen estar con dolor, con zonas enrojecidas, inflamadas, pero aquí normalmente podemos tratarlas fácilmente. Si dejamos que estas lesiones evolucionen, se nos presentan en casos bastante severos que se presentan a la consulta, podemos encontrar este tipo de lesión. ¿Qué pasa aquí? Pues no podemos hacer otra cosa que hacer un tratamiento quirúrgico, porque es bastante difícil tratar esta lesión, como veis, con esta inflamación, sobre todo del tejido blando, donde la uña pues queda totalmente escondida. Si más adelante hablamos de otro tipo de lesiones, como las onicogrifosis, que son un aumento del grosor de la uña. Este aumento del grosor se da en cualquier uña, en el primer dedo hasta el quinto. Son muy frecuentes en la primera uña o en el primer dedo, sobre todo en pacientes que suelen tener edad avanzada o en pacientes con problema social. En el quinto dedo son muy frecuentes también estas uñas gruesas. Tener en cuenta que sobre todo se dan por impacto con el calzado. Y en el quinto dedo todo el mundo pregunta, ¿por qué tengo esta uña así? Ya desde pequeñito es la primera uña que recibe un roce o un impacto por el calzado y es una uña que se suele deformar bastante. En este caso, de la fotografía que veis, tenemos un paciente que tenía una uña bastante gruesa. Estas uñas, en ocasiones, si no hay una compresión por el calzado, no duelen, pero sí que hay que eliminarlas o tratarlas para evitar lesiones posteriores. Aquí vemos una onicogrifosis en un paciente con un problema psiquiátrico, donde hacía pues muchísimo tiempo que no se trataban estas uñas. Y el interés sobre todo es evitar que todo esto empeore para evitar estas lesiones que podemos encontrar en estas uñas. Esto es como una úlcera que se presenta en el lecho ungueal como sorpresa cuando eliminamos o miramos de cortar y rebajar el grosor de esta uña. Entonces intentar eliminarla. Normalmente estas lesiones no suelen causar dolor y es como una especie de ampolla que se produce en el lecho ungueal. El paciente viene a la consulta sin dolor en fases bastante avanzadas y entonces encontramos este tipo de lesiones. Y por último, hablaros de la onicomicosis, que es una infección por hongos de la lámina ungueal, donde existen diferentes grados. Los hongos pueden afectar a cualquier zona de la uña y pueden iniciarse desde cualquier punto de la uña, tanto a nivel más distal como a nivel más proximal. Aquí tenemos una uña con una onicogrifosis severa, también con un paciente con un problema psiquiátrico, donde había una infección bastante severa por hongos.
Aquí más adelante os quiero hablar un poquito de lo que son las patologías que aparecen en problemas estructurales, que se dan sobre todo por alteración de los ejes en diferentes planos que hay en el cuerpo. En principio, por alteración del eje que hay entre pierna y pie y en los ejes del pie. Las primeras alteraciones que podemos encontrar afectan a los dedos, dando dedos en garra, dedos en martillo o también dedos en mazo, o los juanetes, que todos conocemos y son muy frecuentes. Y luego las alteraciones que tenemos en los ejes que hay entre pierna y pie, con unas desviaciones del pie hacia un lado u otro en función de dónde se desvía el pie. Hablaremos de un pie varo o de un pie valgo. Y cuando encontramos pies con mucho puente, hablamos de un pie cabo, y pies con muy poco puente, un pie plano. Aquí tenemos diferentes imágenes donde se ven problemas de dedos en garra, básicamente. Fijaros en la segunda imagen donde hay un segundo dedo con un eloma, como hablábamos anteriormente, un ojo de pollo que se está formando en esta zona del segundo dedo. También va acompañado del juanete, como comentábamos. En principio, este pie, el segundo dedo es bastante más largo que el primero, tiene tendencia a una garra y se produce toda esta deformidad con este tipo de lesiones. Fijaros que van acompañados en las dos imágenes con juanetes. Aquí tenemos una imagen de pie valgo, es una alteración del eje pierna-pie. Fijaros que el pie se desplaza hacia la parte de dentro o cae hacia adentro. Aquí tenemos un pie plano y un pie cabo donde hay muchísimo puente. Y aquí podemos ver una imagen casi mezclada de un paciente que presentaba unos juanetes considerables, ya veis, con dedos en garra casi generalizados. En el pie izquierdo hay un segundo dedo con una garra muy acusada, incluso que se coloca encima del primer dedo. Y fijaros en los tendones que, que se aprecian muy bien por la tirantez que ejercen. Y por último, hablaros de los pies de riesgo. Yo aquí no he querido hablaros directamente del pie diabético, sino que he querido englobar al pie de riesgo también aquellos pies que tienen patologías neurológicas, ya sean por una lesión de accidentes vasculares cerebrales, hemiplegias o parálisis, o por pacientes que padecen lesiones reumáticas, como es el caso de la artritis o de la artrosis. Y por último, sí, nombraros el pie diabético. En principio, aquí tenemos una imagen de un paciente con una lesión neurológica. Ya veis que hay una pequeña deformidad porque el pie no está colocado en una situación óptima. Hay una prolongación por rotación del pie en la zona del maleolo lateral o en la parte lateral del tobillo, y esta zona pues es una zona comprometida de riesgo para ulceraciones. Y también, si os fijáis un poquito, los dedos. Aquí tenemos un pie reumático con artritis bastante severa. Fijaros que es un pie bastante cabo que se ha ido formando a través de la evolución de esta enfermedad. Y fijaros que incluso el primer dedo nos produce una garra. Y hablaros del pie diabético, os nombro aquí las úlceras y la sensibilidad. No os he puesto aquí ninguna imagen de pie diabético porque considero que
colocar aquí una imagen de un pie con una úlcera quizá no sería lo correcto cuando estamos hablando del cuidado del pie, sino que podemos tener un pie diabético en un paciente que aparentemente tenga un pie sano y lo que tenemos que hacer es evaluarlo, mirar las lesiones que pueden aparecer aquí y poderlas tratar. Sí que el pie diabético en sí lo llamaríamos como la alteración que se da en los pies de personas con diabetes como consecuencia de todas las alteraciones metabólicas que puede presentar el paciente. Es frecuente en los estadios avanzados de la enfermedad que cursan con alteraciones de la sensibilidad o con alteraciones vasculares. Encontrar algunas úlceras es frecuente cuando hay este tipo de lesiones vasculares y corremos el riesgo de poder tener que realizar amputaciones ya sea de todo el miembro o de parte de él. Con lo cual, pues podemos entender que aquí se produce una disminución importante de la calidad de vida del paciente. Como me imagino que muchos de vosotros no lo conocéis, tener en cuenta que hay ahora mismo se ha producido entre el CAT Salud y el Colegio de Podólogos un convenio donde los pacientes diabéticos pueden tener unas visitas al año determinadas, que son 3, no se nos permiten más, y que nos ayudan mucho a proteger a estos pacientes, poderlos derivar a un especialista y poder realizar tratamientos donde evitamos que estos pacientes vayan a unas lesiones más severas. Para mantener todos estos pies sanos y prevenir lesiones, lo más importante para nosotros, o una de las cosas más importantes, es la observación, que nos permite detectar alteraciones en fases iniciales de manera que sea fácil el tratamiento. Y por eso, para poder hacer esta prevención, vamos a tener en cuenta aquí los cambios de coloración en nuestros pacientes. Posteriormente veremos unas imágenes en las que hablaremos de ellos. La temperatura, que sea simétrica entre ambos pies y sea simétrica en un mismo pie. La inflamación que se puede presentar en diferentes zonas del pie. El grosor y el color de las uñas, que en muchas ocasiones nos están indicando que hay una lesión, ya sea de tipo vascular o de tipo traumático. Las grietas y las heridas, también importante prevenirlas. La maceración interdigital y evitar las verrugas, los callos, las durezas. Las verrugas en el caso de aumentar nuestras medidas higiénicas. Los callos y las durezas asistiendo a nuestro profesional especializado y incluidas las rarezas. En esta fotografía, que ya veis que no es de unos pies, es de unas manos, os las he puesto porque había en este paciente una alteración vascular. En este caso es un síndrome de Raynaud que presenta la paciente, muy evidente en la zona de las manos. Cuando venía nuestra paciente a la consulta siempre la encontrábamos así. Se quejaba mucho de los pies frecuentemente, pero nunca podíamos ver esta imagen tan clara en los pies. Y en cambio en las manos se manifestaba claramente. Ya veis que hay 2 dedos que están bastante blancos y el resto tienen una coloración más normal. Los dedos blancos tenían una temperatura bastante fría y justamente era por una vasoconstricción que se produce en algunos niveles de la extremidad a nivel más distal. Controlar la inflamación nos ayudará también para ver si se puede haber producido alguna infección de tipo bacteriano o simplemente una inflamación que haya que tratar con algún soporte podológico. Y el grosor y el color de las uñas.
Como hemos visto las otras imágenes de un color y un grosor bastante sorprendente, pues he querido poner esta fotografía porque aquí teníamos un paciente no con unas uñas gruesas, sino con unas uñas muy largas. Este paciente apenas se podía calzar y cuando acudimos al domicilio donde estaba, pues también era un paciente con un problema psiquiátrico y apenas no podía andar si no era casi descalzo y eran el resultado de más de 3 años o 4 sin haber cortado estas uñas. Aquí sale esta imagen donde hay una grieta, eh, grietas o heridas en un paciente donde no hay una alteración de la sensibilidad suelen ser bastante dolorosas. El paciente viene, refiere que tiene estas lesiones y, y es importante eliminarlas. Justamente acordaros de que si hay una herida, hemos roto la barrera de protección de la piel y aquí tenemos un riesgo de infección, además del dolor que puedan producir. Son también bastante frecuentes en pacientes con diabetes, con una alteración de la sensibilidad, con lo cual en ocasiones acuden a nuestra consulta y vemos que el paciente no sabe que tenía esta lesión. Tenemos que tratarla y sobre todo hidratar esta piel, que es una de las maneras que podemos intentar evitar que estas lesiones de grietas aparezcan. Y la maceración interdigital, en este caso teníamos un paciente que era un paciente joven que apareció a la consulta con una maceración bastante considerable, ampollas en todas las zonas de los dedos y en todo el pie. Aquí vemos una ampolla interdigital con contenido de sangre o con contenido hemático. Este paciente casi no podía ni andar después de realizar una maratón que hizo y tuvimos que tratarlo, sobre todo, aparte de para tratar el dolor, para evitar una infección en esta zona. Y cuando os hablo de incluidas las rarezas, pues sale esta imagen donde en el cuarto dedo, en el dorso de la uña, veis una pequeña lesión eh, que está como aumentada de grosor, como un granito, una tumoración. Normalmente es benigna, pero siempre se aconseja, por favor, cualquier cosa que normalmente no tenemos, vamos al especialista para que la vea. Es muy fácil poder tratar una lesión cuando está en fases iniciales y cuando está en fases avanzadas tenemos que recurrir también eh, a otros compañeros o a otros recursos. Y aquí os he puesto la fotografía de nuestra paciente que presentaba unos cambios de color en las manos frecuentemente. Un día, después de 10 o 12 años, se presentó a nuestra consulta con este tipo de lesión que ya era totalmente visible en los pies, donde ya veis que el segundo y el tercer dedo están blancos también por una falta de irrigación y el primer dedo tenía este contenido o este color, perdón, más como amoratado, más liloso. Aquí no se producía ninguna gangrena, simplemente que hay pues una variación de la vascularización en el pie. Era muy evidente el día que la paciente acudió a nuestra consulta y ya veis que también la piel, sobre todo de la puntita del dedo gordo, pues es una piel muy fina, como con tendencia a romperse y básicamente en estos casos lo que hay que hacer es cuidar mucho este pie, protegerlo muchísimo y en épocas de frío, pues tenerlo bastante protegido del frío. Y continuando con el tema de la prevención, hablaros sobre todo del tema de la higiene. Es importante
que las realicemos con agua templada a 36 grados. A veces podemos, ostras, ¿y cómo sé qué temperatura tengo? Bueno, normalmente como hacíamos a la antigua, poniendo el codo en el agua, podemos comprobar que este agua no está quemando para no producir quemaduras. Los lavados que podemos hacer tendríamos que evitar que nos producieran una maceración, evitando lavados que sean prolongados en el tiempo, evitando la maceración de la piel. Y luego el secado, siempre con toalla, con un secador de aire frío, siempre tenerlo en cuenta, lo del aire frío, y secar bien las zonas interdigitales, ya sea con la toalla, con un papel que nos pueda ayudar. Podemos hacer uso de la piedra pómez ligeramente para no producir lesiones en justamente zonas de piel más seca donde se presentan algunas callosidades. Evitar la sequedad hidratando bien, que nos produce un efecto de relajación y de bienestar. Y evitar la hiperhidrosis, que es un aumento de la sudoración. Hoy en día tenemos muchísimos productos que evitan esta hiperhidrosis con polvos o con líquidos. Y posteriormente el corte ungueal. Aquí os presento esta imagen donde hoy en día todavía tenemos pacientes que se presentan a la consulta así, normalmente con un bajo nivel económico y con problemas sociales. El lavado que lo podemos realizar de cualquier manera, ya sea pues en un paciente encamado, como creo que algunos de vosotros tendréis la oportunidad de realizar o os encontraréis en la situación. Podemos usar un barreño con agua o podemos usar la ducha siempre con jabón, la toalla para poder producir este secado y el corte ungueal que siempre lo realizaremos de manera recta y respetando lo que es la morfología de nuestros dedos. Y también prevenir un poquito qué es lo que usamos. Aquí tenemos un paciente, veis en el lado del primer dedo que hay como una especie de erupción, un cambio de coloración, que era por una lesión por contacto, una dermatitis por contacto en un paciente que usó un calzado que no era de piel. Continuando con la prevención, tener en cuenta que los calzados que usaremos intentaremos que sean cómodos, flexibles y anchos, con una buena sujeción, tanto puede ser con un cordón o con un velcro. Tener en cuenta que los cordones no son un elemento embellecedor, sino que son un elemento de sujeción que sirven para graduar el ancho de nuestro pie. Comprar por la tarde el zapato nos ayuda a evitar que este zapato nos comprima demasiado. A últimas horas de las tardes tenemos el pie más hinchado. Con suelas de goma antideslizantes, sobre todo en gente mayor, nos evita caídas y sorpresas. Cambiarlo frecuentemente nos ayuda a que este zapato esté ventilado y seco y con un tacón amplio, máximo de 2 centímetros de altura. Cuidar las costuras que hayan en los zapatos para que no toquen en prominencias óseas. Comprobar siempre este calzado, que no hayan elementos que nos podamos encontrar por sorpresa y que nos produzcan lesiones. En algunas ocasiones nos hemos encontrado un paciente pues con una chincheta, por ejemplo. Y aquí os he puesto estas imágenes para que vierais el tipo de calzado que podemos usar, sobre todo en pacientes que son más dependientes. La imagen de la radiografía es haciendo referencia al tacón amplio de 2 centímetros. Aquí os podéis imaginar la inestabilidad que representa poner el pie aquí en un tacón de aguja, en un zapato de tacón de aguja, y las lesiones y el sufrimiento que hay a nivel articular. Si veis el empeine en este pie, cómo se distiende la articulación y en la zona plantar cómo se comprime. Y posteriormente en los dedos la compresión que hay en el suelo. Y
hacer un poquito referencia a lo que es la pala del pie, la pala del zapato. La pala del zapato es la que corresponde a la parte del empeine, a la parte dorsal del pie, siempre intentar que tenga una altura suficiente para que el dedo nos quepa sin producir otro tipo de lesiones, que como vemos en el caso de, por ejemplo, un zapato de salón o un zapato de manoletina o bailarinas, nos suelen producir bastantes lesiones porque tampoco tienen un gran agarre y entonces la sujeción se suele producir en la parte anterior. Y aquí son muy frecuentes las lesiones y bastante difícil hacer entender al paciente que la lesión viene por el tipo de calzado. Aquí una imagen bien representativa para que vierais lo que produce el zapato de punta. Ya veis que se realiza una compresión de todo el pie, favoreciendo la aparición del juanete y haciendo que todos los deditos se vean en una posición como escondidos, produciendo elomas interdigitales o ojos de pollo también en el dorso y favoreciendo también esta garra. Fijaros en la imagen derecha, donde el pie puede tener un buen posicionamiento sin que lo comprimamos. Y por último, un ojo de pollo también, o un eloma interdigital, causa de esta compresión lateral. Hablaros un poquito de las curiosidades. Me ha parecido bastante importante que vierais que el pie de un recién nacido mide aproximadamente 7,5 centímetros de longitud, lo que constituye el 20% del tamaño definitivo al final del crecimiento. Y al final del primer año de vida el pie mide 12 centímetros y esto representa un 44% del tamaño final, para que veamos que es una estructura bastante importante. Crece aproximadamente 1 centímetro durante los primeros 5 años de vida y está formado por 26 huesos y 33 articulaciones, como anteriormente os he dicho, y en total esto es un 25% de los huesos del cuerpo humano, haciendo referencia también al tipo de estructura que representa. La planta del pie está formada por más de 100 glándulas sudoríparas y es una de las zonas del cuerpo con mayor cantidad de terminaciones nerviosas sensoriales por centímetro cuadrado, con lo cual podemos entender que aquí hay una gran sensibilidad que nos permite la estabilidad y el equilibrio. Y en cada paso que damos, la zona del talón, se genera una fuerza de impacto del 110% del peso del cuerpo, volviendo a repetir pues la fuerza que este pie tiene que ejercer. Hablaros un poquito de lo que hemos dicho antes de las funciones del profesional podólogo. Es el personal sanitario diplomado en podología que está capacitado para tratar, curar y prevenir las diferentes alteraciones de los pies. Normalmente podemos dar consejos que normalmente suelen ser útiles. Podemos hacer quiropodias, tratar verrugas, hongos, deformidades y lesiones. Podemos hacer prótesis de silicona, plantillas o soportes plantares. Y actualmente se realiza cirugía para uñas clavadas en tejidos blandos como con lesiones dérmicas o cirugía articular como en los juanetes, y reeducaciones unguiales y reconstrucciones unguiales. Os he hecho una imagen aquí de una prótesis de silicona en un paciente que tenía un juanete considerable y presentaba un ojo de pollo a nivel del juanete, y hicimos esta prótesis para liberar esa compresión que nos producía tanto dolor y esa lesión dérmica. Y también las reeducaciones unguiales, donde tenemos pacientes que presentan esta malformación unguial, y para aliviar, sobre todo a nivel social, podemos acabar haciendo unas uñitas que queden uniformes y
bonitas. Agradeceros a todos vuestra presencia y gracias por la experiencia a todos.